Bienvenido a su programa Reflexiones. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de precisamente lo que es acercarse a Dios, pues la Biblia nos dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esta es una escritura que tenemos en el libro de Santiago capítulo 4, verso 8. Ahora, la escritura nos dice que si nos acercamos a Dios, Él, o sea Dios, se acercará a nosotros. Y una de las preguntas que desde siempre el hombre se ha hecho es, ¿cómo es que me puedo acercar a Dios? Cuando nosotros miramos hacia la historia, es decir, miramos hacia el pasado, podemos mirar cómo la pregunta constante del hombre fue esta: ¿cómo le hacemos para acercarnos a Dios? De esa manera levantaron grandes monumentos, tributos, pirámides, edificios, buscando de esta manera acercarse a Dios. En general la gente se pregunta, bueno, ¿me puedo acercar a Dios a través de una religión? ¿Puedo hacerlo a través de una religión? No importa si es cristianismo, islamismo, judaísmo, sintoísmo, no importa. ¿Puedo hacerlo a través de una religión? Esto es algo que los religiosos se preguntan. O lo puedo hacer a través de la naturaleza. Algo que definitivamente aquellos que aman la naturaleza y creen que teniendo contacto con ella es como pueden tener y acercarse más a Dios, han decidido creer. O lo puedo hacer a través de buscar en mi yo interno, como suelen creer aquellos que gustan de la meditación trascendental y esos ejercicios de introspección que hacen. Pero si damos un vistazo rápido a la Escritura, a la Biblia, ella nos dice cómo es que el Señor, cómo es que Dios nos enseñó que deberíamos hacerlo. ¿Cómo? Bueno, en un principio le enseñó a Adán y su descendencia, estamos hablando de Eva, Caín y Abel, que debían hacerlo a través del sacrificio de un animal. Cuando el hombre pecó, el Señor les hizo un atuendo de pieles para que cubrieran esa desnudez que los avergonzaba. Ojo, no los avergonzaba antes de pecar, sino después de pecar, se sintieron avergonzados porque se encontraban desnudos. Es cuando nos dice la Biblia que fueron y cortaron algunas hojas para cubrir esa desnudez. Sin embargo, cuando Dios le sale al encuentro al hombre y lo confronta con su pecado, Dios le hace túnicas de pieles. Y para hacer estas túnicas, estas vestimentas a través de las cuales cubriera su desnudez, tuvo que hacer el primer sacrificio animal. Génesis capítulo 3, verso 21 dice, Dios el Señor hizo ropa de pieles de animales para que el hombre y su mujer se vistieran. No hizo que la ropa apareciera, no, sino que hizo la ropa de los animales que ya habían sido creados. De manera que tuvo que sacrificar a esos animales para cubrir la desnudez del hombre. Y de paso, le enseñó que era a través de un sacrificio la manera en que a partir de ese momento debían acercarse a él. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, lo sabemos porque cuando Caín y Abel se acercan a Dios a través de su ofrenda, Dios mira con agrado la ofrenda de Abel porque le ofrecía lo que le había mandado. Pero mira con desagrado la ofrenda de Caín simplemente porque eso no era lo que él le había mandado ofrecer. Dos hijos, uno se acerca a través de la ofrenda que Dios le había pedido que lo hiciera, como lo mira con agrado, porque fue obediente. El otro se acerca a través de la ofrenda que él quiso, no la que Dios le mandó, la que él quiso. ¿Cómo lo ve Dios? Con desagrado. Es simple, ¿no es cierto? Génesis 4:4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y así fue como a través de todo el Antiguo Testamento podemos ver a los hombres acercándose a Dios a través del sacrificio y derramamiento de la sangre de un animal inocente con el propósito, escúchame bien, con el propósito de cubrir de esa manera el pecado del hombre. Pues la misma Biblia dice, la misma Biblia nos enseña que sin derramamiento de sangre
no hay perdón de pecados. Hebreos 9:22 dice, según la ley, casi todo tiene que ser purificado con sangre. Y no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. Así que el sacrificio de esos animales era para que podamos acercarnos a Dios sin pecados. Y esto es lo primero que debemos aprender. No nos podemos acercar a Dios sin antes habernos limpiado de pecado. Esa es la razón por la que vemos que tanto en el tabernáculo hecho por Moisés en el desierto, como en el templo hecho por Salomón, el sacrificio de animales era la manera en que los hombres se acercaban a Dios. Pero, y esto nos lleva a hacernos una pregunta, pero, ¿por qué lo decimos en pasado? ¿Por qué el hombre de hoy no se acerca a Dios a través del sacrificio de un animal? Porque esos sacrificios eran solamente una sombra, figura de lo que Cristo vino a hacer a través de su muerte en la cruz. Esos sacrificios nos enseñaron que para cubrir nuestro pecado era necesaria la muerte de un inocente. Y la Biblia nos enseña que ese inocente que murió por nuestros pecados fue Cristo. Te lo muestro. Hebreos capítulo 9, verso 27 dice, y así como todos han de morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo ha sido ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Después aparecerá por segunda vez, ya no en relación con el pecado, sino para salvar a los que lo esperan. Así también, verso 28, Cristo ha sido ofrecido en sacrificio una sola vez. ¿Para qué? Para quitar los pecados. Los mismos evangelios lo enseñan y lo señalan a él, a Cristo, como el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Juan 1:29 dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, miren, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De manera que ahora podemos entender por qué el hombre de hoy no se acerca a Dios a través del sacrificio de un animal. Porque ese sacrificio fue hecho una vez y para siempre por Cristo en la cruz. Y no ofreció la sangre de un animal, sino su propia sangre para que nuestros pecados pudieran ser perdonados por Dios. Y para que libres de pecado, ahora sí nos podamos acercar a ese Dios que es santo. Entonces alguien dirá, entonces simplemente me acerco a Dios y ya. ¿Eso es lo único? No tengo que hacer absolutamente nada, solamente me acerco a Dios y ya, porque Cristo ya pagó por mis pecados y su sangre que fue vertida y derramada en la cruz y que era necesaria para el perdón de los pecados, ya fue derramada a mi favor. Entonces simplemente me acerco a Dios y ya. Bueno, la Biblia nos enseña que ahora nos podemos acercar a Dios a través de Jesucristo. Él mismo nos enseñó en Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sino y solamente por mí, podría yo añadir. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué es lo que debo hacer? Bueno, Juan 1:12 dice, pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y recibirle y creer en él no es otra cosa sino reconocer nuestra condición de pecadores y creer que su sacrificio fue suficiente para pagar por nuestros pecados. Cuando lo hacemos, la Biblia nos dice que somos hechos hijos de Dios, es decir, pasamos de ser viles y despreciados pecadores a ser miembros de la familia de Dios, al ser hechos sus hijos. Y es ahora cuando nos podemos acercar a Dios, cuando nos podemos acercar a papá con toda confianza a través de la oración y escucharle a través de la lectura de su palabra. Es decir, cuando oro, le hablo a Dios, soy yo hablándole a Dios. Cuando leo la Biblia, es Dios hablándome a mí. Es como cuando me texteo con una persona.
Yo le mando un mensaje de voz y ella me contesta con un mensaje de texto. Yo oro a Dios y Él me manda un mensaje de texto a través de la Biblia. Pero eso es algo que quizás la mayoría de nosotros pues ya conoce. Es por eso que en esta misma línea de pensamiento deseo preguntarte. Ahora como hijo de Dios, ¿por qué me cuesta a veces tanto trabajo acercarme a Dios? Sobre todo cuando siento que he fallado demasiado. Y lo digo de esta manera porque si siento que no he fallado demasiado, es decir, sí he fallado pero no tanto, generalmente no tengo problemas en acercarme a Dios. Pero si siento que ahora sí la he regado, entonces no me acerco. Y pensando en esto, en esta semana descubrí que esto se debe a que no estamos conscientes de la manera en que Dios, ahora en Cristo, nos ve. Lo voy a repetir. Esto se debe a que no estamos conscientes de la manera en que Dios, el Padre, ahora nos ve en Cristo. Mire, en el momento en el que le entregamos nuestras vidas, en el momento en el que le recibimos, Dios dejó de vernos como hijos del diablo por ahora vernos como sus hijos. Pero no solo eso. La Biblia enseña que ahora Dios no nos ve solo como sus hijos, sino que nos ve como si fuéramos Cristo mismo. ¿Dónde? ¿Dónde dice eso, pastor? Vamos a ver dos citas. Colosenses capítulo 3, verso 3, que dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿En dónde estamos ahora? Estamos con Cristo en Dios. Ahí está nuestra vida escondida. Y Gálatas 3:27. Mucha atención. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es decir, Dios no me ve a través de mi santidad, porque gracias a que me encuentro preso en este cuerpo de muerte, como lo dice Pablo, en este cuerpo que aún se encuentra bajo la naturaleza humana, bajo la naturaleza pecaminosa, es que mi santidad no es perfecta. Voltea a tu alrededor. Mira a la persona que tú consideres la más santa en este mundo. Bueno, esa santidad no es perfecta. ¿Por qué? Porque aún se encuentra bajo la naturaleza humana, bajo la naturaleza pecaminosa, y esa santidad no puede ser perfecta, no es perfecta como para entrar a la presencia de Dios por méritos propios. Así que esa santidad que yo tengo no es perfecta como para que, por mis méritos, yo pueda entrar a la presencia de Dios. Por eso cuando oro, cuando alabo, cuando adoro a Dios, Dios no me ve a través de mi santidad imperfecta, no, sino que lo hace a través de la perfecta santidad de Cristo, porque de Cristo estoy revestido. Muy bien. Pero, entonces, ¿qué pasa cuando peco? ¿Qué pasa cuando me equivoco? ¿Qué pasa cuando no hago lo bueno y aún así me acerco a Dios? Bueno, la Biblia afirma en Romanos capítulo 5, verso 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué quiere decir esto? Que aun cuando he pecado me puedo acercar a Dios y no soy rechazado, no soy apartado, no soy hecho a un lado. Y es que lo primero que debemos aclarar es que un hijo de Dios en Cristo jamás es rechazado por el Padre. ¿Por qué? Porque el Padre lo ve a través de la santidad de Cristo. Así que puede entrar hasta el trono de su gracia. Pero eso no quiere decir que Dios esté de acuerdo con el mal que hacemos. Recordemos que Dios no puede ser burlado.
De manera que precisamente por eso siento la necesidad de ponerme a cuentas con Dios. Soy redarguido por el Espíritu Santo y siento la necesidad de pedirle perdón y de corregir mi camino, porque me reconozco pecador, porque sé que no he estado haciendo lo bueno, y aun cuando hago lo bueno también puedo sentir que esa santidad que en mí hay no es perfecta, y por eso necesito de esa santidad que Dios vertió, derramó, trajo provisión a nuestras vidas a través de Jesucristo. Y precisamente por eso es que un hijo de Dios no es rechazado, no es apartado, no es hecho jamás a un lado por el Padre, porque el Padre lo ve a través de la santidad de Cristo, así que puede entrar hasta el trono de la gracia de Dios. Esto no quiere decir, y lo voy a repetir, esto no quiere decir que Dios esté de acuerdo con mi pecado. No, no está de acuerdo. Y por eso siento la necesidad de ponerme a cuentas con Dios. Siento la necesidad de pedirle perdón, de arrepentirme y de corregir mi camino. ¿Ok? Pero lo que deseo que aprendamos el día de hoy es que aquellas cosas con las que aún batallamos no deberían ser motivo de apartarnos de Dios. No, sino todo lo contrario. Esas cosas con las que aún batallamos deberían ser motivo para acercarnos a Dios, para pedirle que nos ayude, para pedirle que nos fortalezca por medio de su Espíritu, para que podamos vencerlas, para que podamos tener victoria sobre el pecado. Mire, piense en una persona que aún falla, una persona que fuma o que toma o que maldice o que chismorrea o que miente, y oliendo a cigarro se acerca a Dios para orar, se acerca a Dios para alabarlo, se acerca a Dios para adorarlo. Lo hace con un corazón sencillo, con un corazón sincero. Sí, pero viene oliendo a cigarro. Yo te pregunto, ¿por qué huele a cigarrillo Dios no escucha su oración y no recibe su adoración? Por favor, piénsalo. Porque huele a cigarrillo, Dios no escucha su oración y no recibe su adoración. Pues claro que la recibe. Porque lo ve a través de la santidad de Cristo, no lo ve a través de la suya. Aunque no está de acuerdo con que destruya su cuerpo a través del cigarrillo o a través del alcohol o a través de la mentira, pero esta persona necesita acercarse aún más a Dios para poder vencer ese mal hábito. Por eso el Señor nos enseñó en Mateo capítulo 9, verso 12. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Dios no vino por los sanos, vino por los enfermos, vino por todos aquellos que nos reconocemos enfermos, todos aquellos que reconocemos que somos pecadores y necesitamos de la ayuda de Dios para dejar de serlo. Aquellos que no confiamos en nuestras justicias como si fueran algo delante de la presencia de Dios, pues reconocemos que todas y cada una de ellas son como trapos inmundos delante de su presencia. No confiamos en nuestras buenas obras porque aún nuestras buenas obras están manchadas y contaminadas con nuestra naturaleza caída, con la que todavía batallamos hasta el día de hoy. Así que no son los sanos los que tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y Dios nos oye, Dios nos escucha. Aún y a pesar de nuestras fallas, nuestras faltas, nuestros errores, nuestras caídas, nuestros desatinos, nuestras debilidades. Aun cuando llegamos con olor a muerte, como lo dice en la Escritura, porque olemos a pecado, olemos a muerte. Aún así, Dios sigue extendiendo su mano de poder sobre nuestras vidas, porque no me ve a través de mis méritos ni a través de mi santidad, sino lo hace a través de los méritos y la santidad de Cristo Jesús. Así que por eso me puedo acercar confiadamente hasta el trono de su gracia. ¿Para qué? Para recibir ayuda, para recibir socorro, para ser fortalecido por Dios. Yo hoy más que nunca y a través de esas debilidades que hay en mi carne, debo reconocer mi mucha necesidad de acercarme a Dios para poder vencer ese mal hábito, para poder tener victoria sobre el pecado. Pero además, al principio de la reflexión miramos cómo es que Dios cubrió con pieles la desnudez de Adán y Eva, porque esa desnudez era motivo de vergüenza para ellos.
Y a lo largo de nuestra enseñanza, vimos que Dios sigue haciendo lo mismo. Dios cubre aquello que es motivo de vergüenza en nosotros a través de Cristo. Por eso nos reviste de Él, para que todo lo que sea motivo de vergüenza en nuestras vidas quede bajo la superabundante gracia de Dios en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Algo que en verdad debería ser motivo de alegría y debería ser motivo de gozo en nuestras vidas. Y con esto en mente, vamos a orar. Señor, cuando pensamos en estos temas, cuando pensamos en lo que en verdad ha significado y significa esa santidad que hay en ti y que hay en Cristo, y que gracias a ese sacrificio en la cruz, a que mi pecado fue pagado por Él en la cruz del Calvario a través del derramamiento de su sangre, tu justicia fue satisfecha y ahora yo puedo ser hecho un hijo tuyo. Es que esa santidad me es imputada, me es dada, así como mis pecados fueron imputados a Jesús para que pagara por ellos. Su santidad me es dada, me es imputada. No hice nada para ganarla, no hice nada para merecerla. Lo único que hice fue reconocer mi necesidad de Él, porque reconozco que Él es el único camino, verdad y vida para llegar a ti, y que no hay otro camino, solamente Él. No estamos hablando de una religión, no estamos hablando de una filosofía. No estamos hablando de un estilo o forma de pensamiento. Estamos hablando de tu Hijo amado Jesucristo. Y Dios, ¿cuántas veces no hemos sido engañados por el pecado y por el padre de mentira de este mundo? Cuando fallamos, porque lo hacemos, reconocemos que seguimos siendo pecadores, seguimos fallando, seguimos errando. Por más que nos esforzamos, seguimos contaminando tu preciosa obra con nuestra humanidad. Y Dios, cuando le permitimos al enemigo el que venga y nos diga, ay sí, ahora alabas a Dios, ahora buscas a Dios, pero ¿qué tal hace un día, hace 2 días? Hace 5 minutos que estabas pecando, mintiendo, haciendo lo que no es agradable delante de Dios. Y permitimos que esas palabras nos desanimen para dejar de buscar a Dios y para que nos apartemos de Él y nos apartemos de su gracia, como si alguna vez nos hubiéramos acercado por méritos propios. Como si nunca hubiéramos necesitado de Cristo para acercarnos a Él. Como si en algún momento mi santidad fuera lo suficientemente santa como para acercarme a Dios. Tan necios somos que habiendo empezado por el Espíritu y habiendo empezado por la fe que es depositada en Cristo Jesús, vamos a terminar por las obras de la carne, creyendo que son algo delante de la presencia de Dios. Es por fe, para que nadie se gloríe. Es por fe. Y Señor, queremos pedirte en esta hora que de manera correcta nosotros podamos tomar esta enseñanza. Y esta verdad pueda hacernos libres, Dios, para podernos acercar delante de tu presencia sin importar la condición en la que nos encontremos, sabiendo que no es por nosotros, sino es por Cristo en la cruz. Que podamos acercarnos como ese publicano del cual habló el Señor Jesucristo, que decía, Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Y que no se atrevía ni siquiera a levantar sus ojos al cielo, pues reconocía su pecado, su falla, su falta delante de tu presencia. Y que abandonemos, Dios, por favor, que abandonemos la actitud fariseica del que siente que merece todo porque ahora está a la altura de la santidad que Dios demanda. Dios, en el nombre de Jesús,
En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Es ese mismo Señor el que te dé paz. Nos estamos despidiendo, no sin antes recordarte, nos escuchamos todos los días a través de un devocional. Los días domingos tenemos una reflexión. El día lunes recibimos un estudio bíblico. Que el Señor te siga bendiciendo. Fue algo así como lluvia en tierra seca, un rayo de luz de repente en mi oscuridad. Fue algo así como estar en cadena perpetua y una mañana escuchar: te doy libertad. Y siendo un vil pecador, hoy como en su mesa, y solo su gracia le basta a mi corazón. Altísimo Señor, en mi bajeza me has mirado y me has tendido la escalera de tu amor, y tu perdón me puso alas, oh Jesús. Altísimo Señor, entre mis sombras, tu palabra alumbró mi corazón. Fue algo así como estar en el abismo más hondo, y unos segundos después sobre las nubes volar. Fue algo así como ser un peregrino cansado que toca la puerta y le dicen: te tengo un lugar. Y siendo un vil de lo peor, hoy como en su mesa, y solo su gracia le basta a mi corazón. Altísimo Señor, en mi bajeza me has mirado y me has tendido la escalera de tu amor, y tu perdón me puso alas, oh Jesús. Altísimo Señor, entre mis sombras, tu palabra alumbró mi corazón. Tu palabra alumbró mi corazón.